nos abandonamos plenamente porque hemos cantado los que esperan en Jesús y has declarado que eres valiente, también en casita, en la alabanza. Vamos a dar un paso más. Padre, me abandono en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Realmente, no lo que yo quiera, Señor. Tú tienes el tutorial, tú tienes el manual de instrucciones, Señor. Tú tienes el manual de mi vida, tú tienes el poder en mi vida. Haz de mí lo que tú quieras. Que todo lo que se haga en mí, realmente yo lo acepto, Señor. Tengamos un corazón dócil como barro en las manos del alfarero. Vamos a cantar esta canción. Has entregado tu vida a tantas personas, a tantas situaciones que te han fallado tanto como tú fallas. Es el momento de entregarle tu vida a Cristo por intercesión de nuestra Madre. Si tienes miedo porque precisamente mucha gente te ha fallado, dale la oportunidad al Señor. Quizás le has entregado a muchas áreas, pero esa área que te cuesta, la que tienes miedo, que te causa dolor solo pensar, esa entrega
regalamos a ti con esta rosita que tanto te agrada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un fuerte aplauso para el Señor. Tomamos asiento. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Sus tareas, por favor, las dejan acá a los pies de la Virgen para revisarlas, a ver si hay alguna herejía. Los que quieran sacarle foto al esquema de esta noche. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta 10ª sesión de nuestro curso Jesús de Nazaret. Después de 2 semanas de descanso, hemos dejado una tarea. Para aquellos que no la han hecho, tienen todavía chance, hermano, antes que venga Jesucristo. Hemos dejado en la última clase 2 tareas, el catecismo, numeral del 595 al 658, lo que viene a ser el artículo 4 a partir del párrafo 2 y el artículo 5, que habla sobre la muerte y resurrección de Jesucristo. Y al respecto teníamos que hacer un resumen por ahí y leer, la segunda tarea era leer las herejías cristológicas que ahora vamos a abordar, que está en el Catecismo 461 al 483. Ya sabes, puedes dejar tu tarea al final acá, si no la has hecho la puedes hacer la próxima semana, pero la idea es que leas, hermano, es importante que leas. Un día hice un post que tenía 8 páginas y un hermano me dijo, es que hermano escribe mucho, me dice, Dios bendito. O sea, si 8 páginas le parece mucho, ¿qué le parecerá leer los evangelios? Por eso, hermano, muy importante, Juan 17:3, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado, Jesucristo. En esta oportunidad, entonces, vamos a hablar de lo que es la confesión de fe a la luz de Romanos capítulo 10, versículo del 1 al 17, para desarrollar el esquema de esta noche, en donde hablaremos los modos de herejías. Vamos a hablar también los tipos de herejía respecto a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Vamos a explicar lo que es la confesión de fe. Veremos algunos ejemplos en las Sagradas Escrituras sobre lo que es la confesión de fe y vamos a hacer una introducción a lo que es el credo, que en latín significa creo, para que la próxima semana podamos abordar 2 concilios que me interesan, Nicea y Calcedonia, que van a, de alguna manera, formar la doctrina que hasta el día de hoy profesamos nosotros sobre Jesucristo nuestro Señor. Entonces, vamos a leer el capítulo 10 de la Carta a los Romanos,
versículos del 1 al 17. Dice la Sagrada Escritura: Hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios en favor de ellos es para que se salven. Testifico en su favor que tienen celo de Dios, pero no conforme un pleno conocimiento. Pues reconociendo la justicia de Dios y empeñándose en establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justificación de todo creyente. En efecto, Moisés escribe acerca de la justicia que nace de la ley. Quien la cumpla vivirá por ella. Mas la justicia que viene de la fe, así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. O bien, ¿quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de la fe que nosotros proclamamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Porque dice la Escritura, todo el que cree en Él no será confundido, pero no hay distinción entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todos, rico para todos los que le invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien. Pero no todos obedecieron a la buena nueva, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestra predicación? Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Es palabra de Dios. Santifica al Señor Jesucristo con tu sangre. Pues bien, como hemos enseñado, la herejía cristológica se da porque se acentúa más la humanidad o se acentúa más la divinidad y no se comprende cómo se va a unir la humanidad y la divinidad en la bendita persona de nuestro Salvador Jesucristo. Y estas herejías se dan por estos tres modos a raíz de que no se ha comprendido la encarnación del Verbo. Esta cuestión es muy importante. Por eso hemos enseñado acá, en este cursito, el tema de la encarnación, el propósito, la forma y el objetivo de esta encarnación. Por eso, hablar y enseñar sobre las herejías, estas 9 herejías,
que de manera rápida vamos a observar, porque yo sé que ustedes han leído el catecismo. Entonces acá solamente es para repasar, ¿no?, lo que ustedes ya saben previamente. Entonces las herejías cristológicas, escucha bien, nos van a ayudar a clarificar el misterio de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Muy importante. Nos va a ayudar a clarificar el misterio de la segunda persona de la Santísima Trinidad, para que tengamos un conocimiento más profundo de aquel a quien invocamos, un conocimiento más profundo de aquel en quien creemos. Entonces, en un primer momento van a aparecer doctrinas, van a aparecer herejías que van a negar algunas la humanidad, como el docetismo. Otras van a negar la divinidad, como el arrianismo, y otras van a presentar una confusión en la unión de ambas naturalezas, como va a ser el monofisismo o como va a ser el monotelismo. Aquí vamos a explicar brevemente. En internet tú puedes encontrar un cuadro de herejías, pon así en Google, ¿no? San Google pones así. Cuadro de herejías cristológicas. Entonces te va a decir el nombre de la herejía, te va a decir qué es lo que está negando, quién es el que la promueve, cuál es el padre de la iglesia o cuál es el concilio que combate esa doctrina. La primera entonces de la que vamos a hablar en esta noche de manera rápida es la herejía difundida en el siglo I por Marción. Esta herejía se conoce como el docetismo. El docetismo. Y esta herejía reduce la carne de Cristo a una apariencia. Entonces, esta herejía docética va a decir que Jesucristo tenía apariencia de hombre, pero que no era hombre. Esta herejía incluso la va a combatir el último apóstol. ¿Quién viene a ser? Juan. Juan la combate en su carta, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 2, como también la va a combatir San Ignacio de Antioquía, quien va a luchar contra estos errores, ¿no? Entonces, aquí los docetas nos van a decir esto, que Jesús puede tener apariencia de hombre, pero no es hombre. Ahora es interesante, por ejemplo, la liturgia del día de ayer en la celebración de Cristo Rey, que se cita al profeta Daniel, y desde el profeta Daniel el mismo Señor Jesucristo va a utilizar este término aplicado en él. ¿Cómo se llama? Hijo de hombre. Hijo de hombre. Es decir, haciendo referencia a la encarnación, verdadero Dios, verdadero hombre. Amén. Pues bien, luego van a aparecer otras herejías más, como el ebionismo. Es una herejía difundida en el siglo II en los ambientes judeocristianos. Y esta herejía niega que Cristo haya sido engendrado por el Padre. Escucha bien eso. Niega que Cristo haya sido engendrado por el Padre, ¿no? Esta herejía la llega a combatir San Ireneo de Lyon, ¿no? Entonces, por un lado, los docetas niegan la humanidad. Por otro lado, los ebionistas que están negando la divinidad. Niegan que Jesucristo sea verdaderamente Dios, engendrado desde los siglos, desde la eternidad, por el Padre. Entonces, por eso, San Ireneo de Lyon va a decir lo siguiente. Dice que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Verdadero Dios porque solo Dios puede dar eficazmente la salvación. Solamente Dios
puede dar eficazmente la salvación. Entonces, en Jesucristo se une nuestra naturaleza humana con la divina para ser redimida. Por eso los ebionistas, al negar la divinidad de Jesucristo, no entienden esta cuestión, que solo Dios nos puede salvar. Amén. Rápidamente vamos a la otra herejía que también surge en el siglo II. Esta herejía es difundida por Teodoro el Viejo y un hombre conocido como Pablo de Samosata. Y ellos van a decir lo siguiente, que Cristo es simplemente un hombre adoptado por Dios. ¿Escucha eso? Cristo es un simple hombre adoptado por Dios que en el momento del bautismo el Padre adopta a Jesucristo como hijo suyo porque es un hombre virtuoso. ¿Cómo se le llama este tipo de herejía? Adopcionismo. Y esta herejía, como el ebionismo, que está negando la divinidad. Está negando la divinidad, ¿no? Entonces, es como si el Padre lo hubiera adoptado a Jesucristo, porque es un hombre, pues, excepcional, y por lo tanto niega que Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Luego, en este mismo siglo, en el siglo II, se va a dar una herejía dentro del cristianismo y que va a perdurar hasta nuestro siglo, por si acaso, y esto se llama el gnosticismo. El gnosticismo. Entonces, también esta herejía va a negar la divinidad de Jesús. Va a negar la divinidad de Jesús. Dice que Jesús no es Dios, ¿no? Es un eón, como un espíritu, ¿no? Que nos viene a comunicar un conocimiento que nos puede ayudar a salvarnos. Sobre todo los gnósticos van a poner mucho énfasis en el tema del conocimiento, en la salvación solo por el hecho de conocer. Pero ojo con esto que es muy importante, la doctrina cristiana no se trata solamente de conocimiento, de saber intelectual, sino se trata de una experiencia de vida vivida en Cristo. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, yo sé que me vas a saber responder, ¿ya? Si yo te pregunto a ti, ¿qué te hace ser cristiano? Yo estoy seguro que tú sabes la respuesta, pero para ayudar a los que no saben, ¿no? Los hermanos que nos ven en la transmisión, ser cristiano significa seguir a Jesús. Eso es ser cristiano. Escucha bien, cuando Cristo venga, ¿va a venir por los que están en la Iglesia Católica? ¿Va a venir por los mormones? Ya que hoy día en la lectura del Apocalipsis se habla de los 144,000. Jesucristo no va a venir por los cristianos que están en una iglesia. Jesucristo va a venir por sus discípulos. En la vida cristiana hay mucha gente en pos de Jesús, pero no todos tienen la pretensión de querer conocer a Jesús. Ojo con eso. No todos le quieren conocer. Algunos nada más quieren sus milagros. Algunos nada más quieren algo de Él, mas no conocerle a Él. Entonces a ti y a mí, ¿qué nos hace cristianos? El seguir a Jesús, el hacernos discípulos de Jesús. Y como discípulos, el tratar cada día de saber un poco más sobre Él. Conocerle un poco más. Ojo con eso, ¿eh? El que tenga una cruz en el pecho, el que alguien estudie teología, el que alguien tenga un rosario, esté en una comunidad, eso no lo hace cristiano. El cristiano tiene que configurar su vida con Cristo.
y para ello tiene que seguirle. El cristiano comienza a sentir en su interior una unión tan profunda con el Señor que comienza a replicar su obra. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque al menos en los ambientes académicos, cuando se enseña teología, se puede llegar a caer en este problema. Que ese sea un conocimiento que simplemente nos indique que tenemos que mejorar la vida y tenemos que ser personas morales un poquito mejores que antes. Pero ser cristiano es mucho más que practicar una doctrina. Hay un teólogo alemán que se llama Hans Urs von Balthasar, que va a decir que la teología se hace de rodillas. O sea, ese conocimiento que yo recibo de Cristo me tiene que llevar a la oración. Y desde la oración me tiene que llevar un cambio de vida. En esta semana que he estado de misiones por las tierras del norte, por Chiclayo, justamente le decía a una mujer ya que participa en una comunidad hace mucho tiempo, que participa en una comunidad católica ya hace mucho tiempo y que tiene discusiones muy fuertes con su esposo en los que humilla a su marido. Y de pronto ahí encontramos esta incongruencia entre el escuchar la doctrina de Cristo y no practicarla. Por eso es muy importante esto, ¿no? Como va a decir también su santidad Benedicto XVI en el documento Deus Caritas Est. En el número 1 dirá que uno no empieza a ser cristiano por la simple reflexión moral de que debo cambiar y mejorar mi vida. Uno se hace cristiano a partir de un encuentro personal con alguien que le va a dar un nuevo horizonte a nuestra existencia, y ese es Jesucristo. Amén. Entonces, muy importante esta cuestión, ¿eh? Entonces tenemos hasta acá estas primeras 4 herejías: el docetismo, que niega la humanidad; el ebionismo, adopcionismo y gnosticismo, que niega la divinidad de Jesús. Por eso es que Santo Tomás de Aquino, cuando compone el himno Adoro te devote, él nos va a decir algo muy interesante. Dice, cuando nosotros contemplamos a Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿qué es lo que vemos? Vemos a un hombre sufriendo. Y dice que en la humanidad de Jesús se esconde su divinidad. Pero cuando contemplamos una hostia consagrada, ¿qué contemplamos ahí? ¿Qué perciben nuestros sentidos? La vista, el olfato, el gusto. Percibimos un trozo de pan. Y ahí va a decir Santo Tomás que en la hostia consagrada se esconde tanto la humanidad de Jesús como su divinidad. Y para poder penetrar ese misterio necesitamos de la fe. Por eso, hermanos, todo este estudio que estamos haciendo sobre la divina persona de Jesús de Nazaret tiene como propósito comprender el don que hemos recibido. Nadie se acerca al Hijo si esa gracia no se la concede el Padre. Entonces el Padre nos ha concedido a ti y a mí la gracia de interesarnos por conocer más a Jesús. En el siglo III se va a dar una herejía que va a ser bien problemática, el arrianismo. Una herejía promovida por Arrio que niega la divinidad de Cristo. Va a decir que Cristo es hijo adoptivo de Dios, no consustancial, es decir, no tiene la misma sustancia, no tiene la misma esencia que el Padre. Y va a agregar algo más, que el Espíritu Santo es la primera criatura. Entonces, aquí vamos a encontrar también en esta herejía que se está negando la
divinidad de nuestro Salvador Jesucristo. El arrianismo va a tener una influencia muy importante. Y ojo, a todos los que están promoviendo estas herejías, en esa época no existían protestantes. Todos los que están promoviendo estas herejías son obispos, son griegos, gente estudiosa, teólogos. Ojo con eso. Hace unos días estaba leyendo el Facebook de un sacerdote amigo mío, el padre Ernesto Rojas, y este sacerdote estaba posteando algo de un teólogo alemán. Y este teólogo alemán dice que ha llegado a la conclusión que Cristo no se encarnó, que la iglesia no puede probar que Cristo se hizo verdaderamente hombre. Entonces volvemos al mismo punto: falta de comprensión de la encarnación. Y a mí me parece interesantísimo cuando la Santísima Virgen en la Anunciación le pregunta al ángel: ¿y cómo será esto, puesto que no conozco varón? Y después de el ángel explicarle que por la acción del Espíritu Santo será fecundada, el ángel le dice: para Dios nada es imposible. Entonces, entender la doctrina de la encarnación y la omnipotencia de Dios nos facilita también la comprensión en la presencia de Cristo en la Eucaristía. Entonces, muy importante esta cuestión. Arrio también en el siglo III va a promover entonces esto: negar la divinidad de Cristo. En la actualidad esta cuestión no ha de sorprendernos, ¿no? Porque en la actualidad se enfatiza mucho la humanidad de Jesús, poniéndolo al mismo nivel que Buda, poniéndolo al mismo nivel que Mahoma, o poniéndolo al mismo nivel que un sabio, que un filósofo o que una persona iluminada. Y nos olvidamos, al proponerlo y al ponerlo a ese nivel, que Jesucristo es verdaderamente Dios. Es decir, fíjate, en el siglo XXI tenemos los mismos problemas. Por eso es que tú vas a encontrar gente que te va a decir: yo creo en Jesucristo a mi manera. Yo tengo amigos que van a misa y cuando un día les hablé que Jesucristo es Dios, me dijo: no, ¿cómo va a ser Dios? Si Dios es uno solo, ¿cómo es posible que sea Dios? Entonces, el negar la divinidad de Jesús, porque nos quedamos contemplando solo la humanidad, nos lleva a este tipo de herejías. Por eso, el enseñar sobre estas herejías ayuda a clarificar el misterio de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Luego va a venir en el siglo IV. Mira, ya vamos al siglo IV. Hemos pasado el 1, el 2, el 3, el 4 y siguen las herejías. En el siglo IV aparece Apolinar. Y este hombre va a formar una herejía en donde él niega el alma humana de Cristo, creyendo que esa alma sería como la nuestra, un alma afectada por el pecado. Entonces, fíjate cómo esta herejía de el apolinarismo nos va a ayudar a mirar de reojo el dogma de la Inmaculada Concepción. Fíjate, ya en el siglo IV. Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo este hombre, Apolinar de la Odisea? Este hombre está proponiendo algo. Dice que el alma humana de Jesús, él no tiene alma humana, porque si no, esa alma humana es pecaminosa como la de cualquiera de nosotros. Como la de cualquiera de nosotros. Entonces, él propone esto porque él quiere darle énfasis al tema de la divinidad de Jesús. Nosotros, siglo después, sobre todo me parece que por el siglo XII,
se va preparando un franciscano, Duns Scoto, que va a proponer la doctrina que hay detrás del dogma de la Inmaculada Concepción, ¿no? Y que esto va a la misma Virgen, ¿no? El 8 de diciembre va a través de Santa Bernadette Soubirous, cuando se le revela, ella va a decir que la que se le ha revelado es la Inmaculada. Yo soy la Inmaculada Concepción. ¿No? En ese entonces recién se estaba comenzando a extender esta doctrina. Se tenía ya conocimiento, fíjate, ¿en qué siglo estamos? Cuarto. Ya se tenía conocimiento. Ya se tenía conocimiento. Entonces todos reflexionan, oye, pero ¿cómo Jesucristo no tiene alma? Porque a la naturaleza humana le corresponde alma, le corresponde voluntad, le corresponde un estado de conciencia. Pero entonces, ¿cómo es el alma de Cristo como la nuestra? Porque nosotros cuando nacemos, nacemos afectados por el pecado original. San Agustín ya en el siglo IV comienza a postular el tema del pecado original, ya en el siglo IV. Entonces, ¿cuál es la cuestión? De que este hombre Apolinar quería defender la divinidad del Cristo. La Iglesia le va a responder en el sínodo de Alejandría diciendo que el Verbo se encarnó para salvar alma y cuerpo, por ello tuvo que tomar un cuerpo con alma. Entonces luego en el sínodo de Roma del 377, es decir, unos años después, va a ser condenada esta herejía, ¿no? El alma humana de Cristo no es pecaminosa porque no tuvo pecado original. Esto es lo que confiesa la Iglesia frente al apolinarismo, que el alma de Cristo no ha tenido pecado original. Posteriormente se va a ir desarrollando la doctrina, ¿no? A través de la Inmaculada Concepción, este dogma mariano, lo entendemos nosotros mejor. Una séptima herejía, el nestorianismo, que surge en el siglo V. Nestorio fue un obispo, y un obispo de la sede de Constantinopla. Entonces, este obispo sostiene dos personas en Cristo, una divina y otra humana. Pero de pronto él no llega a entender, ¿no?, cómo se van a dar estas dos naturalezas en Jesús. Hay dos naturalezas, cómo están unidas, hay una sola persona, la persona del Verbo, entonces no va a entenderlo. Y es por eso que aquí va a responder el concilio de Calcedonia, ¿no? Ahí se va a responder el concilio de Calcedonia, que es un concilio bastante cristológico, en donde se va a desarrollar esta doctrina. Entonces lo que va a decir Constantinopla, el concilio de Constantinopla. ¿Qué es lo que va a decir Nestorio? Dice, ¿qué pensaríamos de un hombre que tenga dos personas dentro de sí? Sería como una persona esquizofrénica, va a decir él, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos incorporar su naturaleza humana y su naturaleza divina? ¿Cómo funcionaban dentro de él? Tenía pensamientos humanos, pensamientos divinos, voluntad humana, voluntad divina. ¿Cómo se daría esto? ¿Qué mandaría? ¿La voluntad humana o la voluntad divina en Jesús? ¿Qué es lo que manda? Un día escuché a un hermano protestante de una iglesia misionera mundial, en donde de una charla que en verdad el tipo se esforzó, le mete ganas, le mete Biblia, le mete cariño al asunto, pero le mete una herejía. La misma herejía de Nestorio, la misma herejía. Él va a decir que nosotros, cuando Jesucristo en el Evangelio de Juan dice que vamos a hacer las mismas obras que Él y superiores, Él dice porque Cristo todos los milagros que realizó los hizo como hombre. Todos los milagros que realizó lo hizo como hombre y no como Dios. Y él va a utilizar incluso Filipenses capítulo 2, ¿no?, en donde está el himno Cristo
más antiguo que se ha preservado en las Escrituras, y va a decir de que Jesucristo había anonadado su divinidad completamente. Por eso todos los milagros que Jesucristo los hace por su fe en Dios. Entonces fíjate, hasta el día de hoy esa falta de comprensión en las dos naturalezas y el cómo se dan esas dos naturalezas en la persona bendita de Jesús es lo que nos puede llevar a muchos errores. Entonces, el concilio de Calcedonia es el que va a responder a Nestorio, por eso también lo vamos a estudiar. Por eso va a ser muy importante lo que ahí se nos va a enseñar. Luego tenemos otra herejía, el monofisismo. Esto ya estamos hablando acá del siglo V, seguimos en el siglo V. Esto se va a dar por un hombre llamado Eutiques, que es archimandrita de Constantinopla, ¿no? Y él sostiene una sola naturaleza. La naturaleza en Cristo, solo hay naturaleza divina. Por eso es monofisis, una sola naturaleza. Solamente en Cristo se ha dado la naturaleza divina. Ahora fíjate, Nestorio planteaba esto. ¿Cómo se da en la persona de Jesús las dos naturalezas? Calcedonia responde, pero de pronto no queda claro para los monofisistas esta doctrina del Concilio de Calcedonia, y él va a decir, este archimandrita de Constantinopla va a decir lo siguiente: no, es que en Cristo solo queda en pie la naturaleza divina. No, la naturaleza divina es como que absorbe a la naturaleza humana de Jesús, ¿no? Y la última herejía, el monotelismo. Tanto el monofisismo como el monotelismo vienen a ser acá la negación de ambas naturalezas, ¿no? Incluso podemos desde el nestorianismo. Estas tres últimas herejías que estamos mencionando tienen que ver con esta negación y falta de comprensión sobre la unión entre ambas naturalezas, tanto humana como divina. Entonces, el monotelismo, ¿de qué trata? Esta herejía se da en el siglo VII y esta herejía sostiene una sola naturaleza en Cristo, la naturaleza divina. O sea, Jesús, aunque sea verdadero hombre y verdadero Dios, solamente tiene una sola naturaleza, naturaleza divina, no tiene naturaleza humana. Entonces, fíjate, acá pasamos a tratar de responder cómo es este tema de la unión entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. Entonces, como te repito, tanto el nestorianismo, el monofisismo y el monotelismo son herejías que de pronto afectan o no llegan a entender el tema de la unión entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Amén? Pues bien, te buscas en internet tu cuadro de herejías bien bonito, ahí te va a salir, te lo explican. Aquí nada más lo estamos haciendo un repaso porque yo sé que ustedes lo han leído, ¿no? Concienzudamente. Aquí me interesa explicar esto para abordar este tema de la confesión de fe, que es muy importante. En la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo del 9 al 10 que hemos leído, el apóstol dice lo siguiente: si confiesas con tu boca, ¿qué es lo que nos dice? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Mira, ¿qué es lo que está diciendo? Con la boca se confiesa lo que se cree en el corazón. Ahora va a decir en el versículo 10, con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para obtener la salvación.
¿Qué nos está enseñando el apóstol San Pablo en este pasaje? Que a esa adhesión interior del corazón, a ese creer interiormente a Jesucristo, le tiene que acompañar, le tiene que corresponder la profesión de fe, o también conocida como la confesión de fe. Y acá te explico esta cuestión que es muy importante. La fe tiene una doble dimensión. Una dimensión subjetiva y otra dimensión objetiva. Cuando hablamos de la dimensión subjetiva de la fe, tiene que ver con lo que el sujeto de la fe proclama y confiesa creer. Es decir, dicho de una manera muy sencilla, la dimensión subjetiva de la fe tiene que ver con lo que yo digo creer en Jesús. A eso se le llama confesión de fe. ¿Y por qué esta cuestión es muy importante? Porque la Sagrada Escritura nos dice que si nosotros lo negamos delante de los hombres, ¿qué pasará? Él también nos negará delante del Padre y los ángeles del cielo. Entonces, aquí viene la primera cuestión. ¿Mis obras están confesando mi fe en Jesús o lo estoy negando? Si yo le grito a mi hijo, si yo maltrato a alguien, si yo hablo mal de alguien, ¿mis obras están confesando mi fe en Jesús o le niegan? Porque no puede haber un divorcio entre lo que digo creer y la manera como vivo. No puedo decir creo en Jesús y vivo en fornicación. En más de una oportunidad a mí me ha tocado predicar a matrimonios, a parejas y a parejas que se encuentran en movimientos, insertados dentro de un movimiento. Y yo les digo, yo no puedo entender cómo una persona que tiene 5 años, 10 años, 15 años en la iglesia, divorciado, vuelto a casar, o en convivencia, no busca solucionar su problema. Yo no puedo entender eso. ¿Por qué? Porque eso supone que esa persona puede estar profesando la fe en Cristo, pero eso que está confesando no le está moviendo, no le está obligando a cambiar su vida. Y a mí me pasó algo muy interesante, ¿no? Justamente en Chiclayo, hablaba con un matrimonio en donde han comenzado a entender esta cuestión y han decidido guardar abstinencia sexual. Han hablado con un sacerdote para que, producto de ese acompañamiento que el sacerdote les va a hacer a estas personas, se puedan evaluar, escucha bien, para comulgar no de manera pública, sino de manera privada. ¿Y por qué? Porque de manera pública están casados. Cuando uno se casa ¿de qué manera? De manera pública. Entonces, si una persona quiere comulgar en esa situación, tiene que haber abstinencia, tiene que haber un acompañamiento, el sacerdote tiene que evaluar la vida de esas personas, pero se le tiene que dar la comunión en privado. Entonces, estas personas están en ese proceso. ¿Y qué ves en estas personas a partir de la decisión que han tomado? Que están confesando su fe en Jesús. Entonces, lo que dice tu boca se tiene que ver en tus obras, en tu manera de actuar. Entonces, yo puedo proclamar que creo en Jesucristo, pero debo ver cómo vivo. Los cristianos antiguos, los cristianos de la iglesia primitiva, tenían esta cosa muy clara. La tenían muy clara. Probablemente en nuestro tiempo no. Porque los cristianos primitivos, cuando ellos aceptaban el bautismo, ellos tenían la comprensión implícita que su vida tenía que cambiar. En cambio, muchos de nosotros bautizados no tenemos esta comprensión implícita, sino pensamos que puedo ser yo cristiano de manera religiosa
sin implicancias en mi estilo de vida, sin un cambio real. Por eso es muy importante el tema de la confesión de fe. Aquí no vamos a abordarlo en su totalidad, vamos a decir algo que nos ayude, que nos aporte en nuestro curso. Sin embargo, es muy importante este tema, cuestionarnos lo que Lutero va a decir, por ejemplo, la carta de Santiago, el capítulo 2 de la carta de Santiago. Lutero va a señalar de que esta es una carta que es como paja tirada al fuego. Es una carta que no sirve. Y ahí va a decir Santiago algo que es muy interesante. Va a decir de qué provecho sacamos nosotros con decir que tenemos fe y no la demostramos con nuestra manera de obrar. ¿Será esa la fe que nos salve? Dice. O sea, si tú confiesas con tu boca, pero tu forma de vivir no es acorde a aquello que estás profesando, dice Santiago, ¿esa fe te salvará? Por supuesto que no. Y va a poner este ejemplo. ¿Tú crees en Dios? Pues haces bien. También los demonios creen en Dios, sin embargo tiemblan. Entonces Santiago, de alguna manera, Lutero menosprecia esta carta de Santiago, porque ahí Santiago, ¿en qué está poniendo énfasis? En las obras. Y no es que se esté contradiciendo con Pablo. No es que se esté contradiciendo con Pablo, porque Pablo va a decir que somos salvos por la fe, que no nos justifican las obras. Por eso es que Lutero decía, oye, una vez que tú has confesado que Jesús es tu Señor, una vez que tú has confesado que Jesús es tu Salvador, vive como te da la gana, igual vas a ser salvo. Entonces, más o menos es el resumen de la doctrina solo por la fe. Es más o menos el resumen de esa doctrina. Entonces es muy importante esto, que no puede haber un divorcio entre lo que digo creer y la manera como vivo. No puede haber un divorcio entre lo que digo y cómo vivo. Entonces, aquí Pablo nos va a hablar de esta dimensión subjetiva de la fe que vamos a encontrar en todos estos pasajes. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, 49, la confesión de fe que va a hacer Natanael, que va a decir lo siguiente: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. No, después que Natanael, cuando se está acercando con Felipe a Jesucristo, y Jesucristo le dice, ahí viene un judío de verdad. Y Natanael dice, ¿y de dónde tú me conoces? Antes que estabas debajo de la higuera, yo te conocía. Entonces Natanael se da cuenta que Jesús tiene una mirada interior sobre él. Y lo que en ese momento va a confesar, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Esta es la confesión de fe de Natanael. Encontramos también la confesión de fe del ciego de nacimiento en el Evangelio de Juan capítulo 9 del 35 al 38. Cuando este ciego una vez es expulsado por los fariseos, por los judíos de la comunidad judía, una vez que es expulsado, Jesucristo se lo encuentra y le pregunta, ¿y tú crees en el Cristo? Señor, ¿quién es para que crea en Él? Le acabas de ver. Y él exclamó, creo, Señor, y se postró ante Él. La confesión de fe de Tomás nos es un poquito más cercana a cada uno de nosotros, porque es la confesión de fe que muchos hacemos en la Eucaristía, ¿no? Cuando Tomás el incrédulo dijo, si yo no meto mi dedo en las llagas de la mano y si no meto mi mano en la llaga del costado, no creeré. Jesucristo se le presenta, una vez que se le presenta a Jesús, pero es interesante, Jesucristo se le presenta solo cuando está dentro de la comunidad, no fuera. O sea, la primera presentación de Cristo en la comunidad de los apóstoles, Tomás no estaba. Jesucristo no fue a buscarlo. Esperó que Tomás estuviera dentro de la comunidad. Y ahí se le presenta. Y es en ese momento que Tomás, cuando mete la mano en las llagas de manos y del costado, ¿qué es lo que confiesa Tomás? Señor mío y Dios mío.
verdadero hombre, verdadero Dios, Señor mío y Dios mío. Esta confesión de fe a mí me encanta, el capítulo 15, versículo 39. Acá se da lo siguiente, ¿ya? Jesucristo se ha manifestado, ¿no?, como el Salvador, y es en ese momento que el Señor está agonizando en la cruz, y esto lo está contemplando un centurión romano. Y cuando este centurión romano contempla la manera como Cristo muere crucificado en la cruz, va a confesar lo siguiente: verdaderamente este hombre era hijo de Dios, verdaderamente. Y fíjate, ¿no?, la confesión de fe sobre la divinidad de Cristo en un hombre pagano. Verdaderamente este era hijo de Dios. Y tenemos la confesión de fe que nos ha servido para iluminar todo este curso, la confesión de fe del apóstol Pedro, de lo cual el Señor va a decir: esto te lo ha revelado no la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí el Señor pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego: ¿quién soy yo para ustedes? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Amén. Hermano, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué diría tu boca si alguien te pregunta sobre tu fe en Jesús? ¿Qué diría tu boca? Algo me llamó a mí la atención cuando comencé a leer algo sobre Gandhi, que él decía lo siguiente, ¿no?, que él se hubiera vuelto cristiano si hubiera visto que los cristianos practican la doctrina de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cómo me puedes decir a mí que eres cristiano sin decírmelo? En este entonces, a diferencia de los cristianos del primer siglo, aquí no solamente tenemos que confesar con nuestra boca nuestra fe en Jesús, sino que es muy, pero muy importante confesarlo con nuestras obras. Algo que va a enseñar San Pablo VI en un documento que se llama Evangelii Nuntiandi, del año 1970 y algo por ahí. En este documento Evangelii Nuntiandi, Pablo VI va a decir lo siguiente, que hay dos formas de anunciar a Jesús. Dos formas. La primera se llama el anuncio implícito y la segunda se llama el anuncio explícito. El anuncio implícito significa que la gente, al ver cómo vivo yo, la gente al ver cómo me comporto en medio de la sociedad, en medio de los quehaceres del día a día, la gente se va a preguntar: ¿y por qué este hombre actúa así? ¿Por qué este hombre se comporta de esa manera? ¿Por qué esta mujer no contesta como todos? ¿Por qué esta mujer se le nota algo distinto? Dice que ese es el anuncio implícito. Nuestra vida va a generar preguntas en los demás. Y una vez cuando los demás se pregunten por cómo estamos viviendo y se acerquen a nosotros a preguntarnos por nuestra fe, dice que ahí se debe dar el anuncio explícito. Ahí tú tienes que decirle que tú eres discípulo, discípula de Cristo. Amén. Entonces, ¿quién es Jesús para ti? En este tiempo hace falta no solo confesarlo con nuestra boca, sino confesarlo también con nuestras obras. Por ejemplo, la vez pasada yo veía al padre Linares, que era un sacerdote, un ex sacerdote colombiano bastante conocido en redes sociales, un sacerdote que anunció que se salía del sacerdocio y causó un impacto en mucha gente porque el hombre era muy popular en las redes sociales, muy conocido, y el hombre, bueno, lo han entrevistado no hace mucho una televisora colombiana, y el hombre pues sale con cabello largo, sale ya como laico, y no hay ningún problema en eso. El problema está en lo que dijo.
que él no cree en el demonio. Él dijo que el demonio es un tema que la iglesia ha propuesto como para meterle miedo a la gente, y se refería a Jesucristo, que esto es lo que es interesante, se refería a Jesucristo como si fuera el dueño del cuarto azul. O sea, se refería a Cristo como una mera persona. Entonces ya eso te deja ver la crisis de fe que puede haber dentro de su sujeto, porque para empezar, al negar la existencia del demonio, de la criatura espiritual llamada demonio, estás negando la obra redentora de Cristo. ¿Para qué vino Jesucristo? Dice el Evangelio de Juan, para deshacer las obras de las tinieblas. Entonces, ¿con quién combatió Cristo en el desierto? ¿De qué nos salva? Porque hemos enseñado que nos salva del pecado, de la condenación eterna y del diablo. Entonces, ¿por qué la Escritura dice que la muerte ingresó al mundo por la envidia del diablo? Entonces, qué importante eso. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Porque Jesucristo le dice a Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 16, porque le dice, oye, tú le vas a abrir los ojos a la gente para que pasen del poder de Dios, del poder de Satanás al poder de Dios. Entonces, ¿para qué Pablo va a enseñar toda la demonología que enseña? Porque Jesucristo enseña su demonología en Juan 8:44. Entonces, fíjate, ¿no? Ya esto te da algo malo de la persona, y la manera como tú te expresas de Cristo, la manera como tú hablas de Él, como el barbón, como este hombre hablaba, como el dueño del cuarto azul, del cuarto de arriba. O sea, ¿qué está reflejando? Negación de la divinidad. Lo está viendo como un mero hombre, como un mero hombre. Entonces, ojo con eso. Ayer yo estaba en misa por allá, en Chiclayo, y justo en la capilla que íbamos a escuchar misa, habían unos niños a hacer su primera comunión. Y me pareció interesante esto, ¿no? Porque era en la fiesta de Cristo Rey. En la fiesta de Cristo Rey. Y a todos se nos exigió profesar nuestra fe en Jesucristo, y se nos exigió profesar la fe utilizando un exorcismo menor, ¿no? Un exorcismo menor que todos utilizamos, por ejemplo, y que todos lo hacemos cuando estamos en la vigilia pascual, que viene a ser la segunda fórmula sobre la confesión de fe, en donde se te pregunta, ¿renuncias a Satanás? Luego se te pregunta, y a todas sus obras, y a todas sus seducciones. ¿Qué significa esto? Antes de confesar yo mi fe en Jesucristo, tengo que renunciar al diablo. Porque literalmente Juan, en su primera carta, va a decir que el mundo entero yace bajo el poder del diablo, bajo el poder del maligno. Entonces, en toda persona que no ha confesado su fe en Cristo, hay un influjo de Satanás. Y ese influjo tiene el propósito de que no se crea. Hay una ceguera espiritual en la persona con la cual el demonio espera que la persona no crea. Por eso se hace esto, ¿no? Dice, ¿renuncias a Satanás? Y a mí me llamó mucho la atención que cuando un niñito recibe el cuerpo de Cristo, en ese momento el niño quiso vomitar. Y eso es un signo sensible de liberación. El niño salió lo tuvieron que sacar los catequistas porque estaba con signos de querer vomitar. Probablemente y nadie se da cuenta que el niño está siendo liberado. Pero fíjate, ¿qué tienes para confesar tu fe en Jesús? Tú tienes que renunciar a Satanás. Tú tienes que renunciar a sus obras. Luego se te pregunta, ¿y renuncias a todas sus seducciones? Soberbia, gula, egoísmo, lujuria. Porque mientras no renuncies a Satanás y él siga teniendo su influencia sobre ti, no puedes profesar la fe en Cristo. No la puedes profesar. Luego dice, renuncias al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios, renuncias a todas las seducciones del mal para que no domine en vosotros el pecado, renunciáis a Satanás, padre y príncipe del pecado. Y luego se te pregunta qué cosa, ¿creéis en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Luego se te pregunta,
Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Y por último, creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Entonces, fíjate esto que es interesante. Para confesar mi fe en Jesús, yo tengo que renunciar a todo lazo con el pecado. Y mientras no haya esa renuncia, yo no me puedo hacer seguidor de Cristo. Por eso, hermano, a todos se nos exige profesar la fe el día domingo. La liturgia nos exige eso. ¿Y cómo llegas el día domingo a confesar la fe? Yo vi unos hermanitos que a la misa que fui ayer no comulgaron. Yo le dije, ¿para qué viniste? Es que mire, es que no había sacerdote para confesarse, pero toda la semana lo buscas, pues. En la semana lo buscas. Pero llegar a la misa simplemente para escucharle cumplir el precepto no te salva. No te salva. ¿Amén? Y aquí viene la cuestión. Por eso es que el credo que tú y yo confesamos es el término latino para que en castellano nosotros le decimos creo. Yo creo. Entonces, ese yo creo en Jesús, sobre todo lo que estamos enseñando, ¿no? Ese cada domingo, de manera solemne, renovamos nuestra fe bautismal. Esa fe que aceptó nuestro Padre, esa fe que aceptó nuestra Madre por nosotros, al rezar el credo los domingos y otras celebraciones solemnes, de alguna manera estamos confirmando que creemos en Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, porque el esquema del credo es un esquema trinitario y que sobre todo en el credo estamos confesando creer en los dogmas principales de nuestra fe que se encuentran en el credo. El credo que nosotros rezamos en la actualidad es el credo de los apóstoles, ¿no? Pero el credo niceno-constantinopolitano es un credo un poquito más profundo porque tiene que ver con las herejías de esta época, ¿no? Con las herejías de esa época. Entonces, el credo es una fórmula litúrgica que fija y viene a ser como el resumen de lo esencial que tenemos que creer. Por eso, cuando confesamos la fe en Jesucristo, decimos, ¿creemos en Jesucristo? Cuando hablamos de Jesucristo, naturaleza humana, naturaleza divina. No es solo Jesús, sino Jesucristo. Amén. Y dice, ¿creéis en Jesucristo, su único Hijo del Padre, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen? En el corazón del credo que se está confesando, ¿qué se encuentra? La encarnación. La encarnación. En el corazón de nuestra fe sobre la bendita persona de Cristo está la encarnación. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Y hemos enseñado todos esos momentos. Ya los hemos enseñado. Por eso, más o menos, y para ir cerrando la enseñanza de esta noche, este es el esquema que venimos desarrollando hasta este momento. La primera parte de nuestro curso ha sido abordar qué dice Jesús sobre sí mismo. Y todo lo que en el credo de los apóstoles confesamos nosotros es lo que hemos enseñado. Hemos hablado de la encarnación, hemos hablado del ministerio público de Jesús en Galilea, hemos hablado de lo que pasó en Jerusalén, hemos hablado de la autoridad de Cristo, hemos hablado sobre la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús, ¿no? Todo lo que Él dice acerca de sí mismo. Primera parte desarrollada. La segunda parte desarrollada, ¿qué dice la gente? Ahorita estamos acá. ¿Qué dice la gente? Todo el tema de las herejías, o sea, todos los errores. De alguna manera también esto lo actualizamos. En la actualidad también hay muchos errores que tienen que ver con estos errores sobre
por la falta de comprensión de la encarnación. Entonces, a partir de la próxima semana y hasta que acabamos nuestra clase, que viene a ser hasta el segundo lunes de diciembre, ahí acabamos, nos quedan más o menos 2 lunes, ahí vamos a hablar qué es lo que dice la Iglesia. Entonces, lo que continúa es estudiar el credo niceno-constantinopolitano, ¿no?, que nos va a explicar este tema, cómo se unen ambas naturalezas. Entonces es muy importante, ese credo niceno-constantinopolitano nos explica cómo se unen estas dos naturalezas, ¿no? Y vamos a explicar brevemente, porque ya lo hemos hecho en toda esta primera parte, el credo de los apóstoles. Amén. Y con eso, hermano, estás preparado ya, al menos en una cristología básica, hermano, para salir a proclamar al mundo entero que Jesucristo es el Señor. Amén. Vamos a ponernos en pie para hacer oración, por favor. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad sobre cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro, por la oportunidad santa y gloriosa que tú nos das en esta noche de aprender un poco más sobre ti. Gracias te damos, Señor, por este don que se nos concede. Porque ¿cómo vamos a invocar a aquel en quien no hemos creído? ¿Cómo vamos a invocar a aquel a quien poco conocemos? Porque nuestra fe se sustenta de aquello que hemos aprendido y conocido de ti. Gracias, amado Jesús, por concedernos esta gracia. Y en esta noche queremos confesar con nuestra boca que tú y solamente tú eres lo mejor y lo más valioso de nuestra vida. Eres tú y solamente tú, lo mejor de mi vida. Eres tú y solamente tú, lo mejor que hay en mí. Eres tú y solamente tú, lo mejor de mi vida. Eres tú y solamente tú, lo mejor que hay en mí. Eres tú
solamente tú. Lo mejor de mi vida eres tú y solamente tú. Lo mejor que hay en mí. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad de haberte conocido, porque tú has llegado a nuestra vida en el momento que más lo necesitábamos. Gracias, Señor, por la gracia que nos concedes en tu misericordia de habernos llamado a tu presencia. Bendito sea, Señor. Alabado sea, Señor. Alabado seas, oh Dios. Oh bendito Señor, glorioso Jesús. Estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Bendito sea, Señor, por tu amor y tu misericordia. Bendito y alabado seas, amado Jesús, por tu misericordia de llamarnos por nuestro nombre a tu presencia. Tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien proclama nuestros labios, a quien proclama nuestra boca. Bendito y alabado seas, amado Jesús. Bendito y alabado seas. Eres tú lo mejor de mi vida, eres tú lo mejor de mi vida, eres tú lo mejor de mi vida, eres tú. Lo mejor de mi vida eres tú. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Eres tú lo mejor
de mi vida eres tú. Lo mejor de mi vida eres tú. Lo mejor de mi vida eres tú. Lo mejor de mi vida eres tú. Eres tú. Lo mejor de mi vida eres tú. Enséñanos, Señor, a vivir conforme a aquello que creemos y confesamos de ti. Tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien buscamos conocer, a quien tratamos de adorar y a quien le ofrecemos lo mejor de nuestro servicio. Que por la mediación de la Santísima Virgen se nos conceda la gracia de nunca dejar de amar, de nunca dejar de adorar, de nunca dejar de servir a Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo. Tomamos asiento un momentito, hermanos. Un aviso, este día viernes vamos a estar en la parroquia Santa María de Nazaret en Surquillo. Vamos a estar haciendo una charla de sanación interior con el título Jesús el Buen Pastor. Entonces, para aquellas personas que desean tener un encuentro con Cristo, entender qué significa que Él sea mi pastor. Si tú de pronto deseas esta cercanía con Cristo, vamos a estar este día viernes, ya saben, 7 de la noche empieza la misa. Terminada la misa, el Padre expone el Santísimo, va a estar confesando, vamos a estar haciendo oración por los hermanos y después hay procesión dentro del templo. Asimismo, vamos a tener un retiro, la victoria sobre mi enemigo, en diciembre, 14 y 15 de diciembre. 14 y 15 de diciembre, y este retiro es un retiro de liberación, en donde vamos a hablar sobre todo 3 puntos que son importantes. Vamos a hacer todo un estudio de la Escritura, de manera rápida, por supuesto, sobre el maligno, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para conocer a nuestro enemigo. Y el segundo punto, saber hacer combate espiritual. Y el tercer punto, cómo hacer la oración de liberación, ¿no? Lo que es la plegaria de liberación. Entonces, 3 puntos muy importantes en este retiro. Anímate a participar, 14 y 15 de diciembre. Al final los hermanos van a estar dando el informe al respecto. Y por último, los temas el tema número 9, anterior a este, en donde hemos hablado de las herejías cristológicas, ya está al final para que lo puedan adquirir. Y el último tema que vimos en el taller, tengan fe en Dios, el último tema que se llama hágase en vosotros según vuestra fe. Un tema que te va a meter un par de cachetadas, hermano, para que entiendes que en tu vida está pasando aquello que estás creyendo. Amén. Los que no me han dejado su tarea, si la han traído me la dejan acá, me la pueden traer la próxima semana. Así que tranquilo, hermano, lo importante es que leas, que tengas la excusa para leer y haces el resumen que tú puedas entender de lo que hayas leído. Amén. Entonces, hermano, al final hay pan con pollo, tamal, embutidos, no sé qué han traído por allá.
y ya saben que por la compra eso nos ayuda a que podamos seguir evangelizando en otros lados. Los que desean dejar una ofrenda y colaborar con este por el ministerio, muchísimas gracias. Jesucristo les bendiga, muy buenas noches, hasta el viernes con algunos y el lunes nuevamente volvemos con el tema número 11. Nos vemos. Chao, chao. Dime.